Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Rise Online. Bueno, este es el primer video que voy a grabar de este juego. Muchas personas me han dicho que haga una review de este juegazo que básicamente es pero muy parecido al Nine Online. Así que aquí estamos. Primero vamos a empezar analizando el video y luego vamos a ver algunos detalles de este juego. Así que vamos a la página, está en turco, pero si dice video aquí, pues estos son los videos básicamente. Vamos a ver primero el tráiler, a ver qué nos trae este juego. He estado revisando la desarrolladora, que es Rocosoft, y solamente ha creado el Rise Online hasta ahora. Y también he revisado este motor gráfico o motor de videojuegos, que es el Unreal Engine, y me he dado con la sorpresa de que creo que está por aquí, sí, el 4, que ha desarrollado el Fortnite y el Free Fire con unos graficazos espectaculares. Por ejemplo, aquí está, pueden ver Fortnite y el Free Fire, el Gears of War. O sea que este juego tiene un motor gráfico bueno, y como ha salido, pues es casi actual, va a tener mucho más para desarrollarse. Sigamos viendo el videito. Esto para mí es el mapa de humanos, por los detalles, por las formas. Esto es totalmente humano. Me parece espectacular los gráficos, porque en el Nine Online estamos acostumbrados a ver todo recto, por ejemplo, recto, esquina, 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 todo es como una lámina, pero aquí ya cambia la cosa. Aparte porque es actual, ¿no? Pero creo que falta mejorar algunas cosillas por ahí. Esto es la beta, ni siquiera ha salido la beta, creo. Así que falta trabajar muchísimo. Este es... Bueno, aquí ya vemos un arquero, que es de toda la vida. Por ejemplo, vemos las manos y esos son los patos. Pero lo que me parece muy espectacular es la capa. Miren las texturas de la capa, que mientras se mueve el personaje, mientras el viento está corriendo, pues se mueve a ese nivel. La armadura sí no sé qué es. Vean la capita, qué buena. Luego los mapas. Esto es un orco. Aquí podemos ver la Raptor. Lo que me da mucha curiosidad es por qué no está iluminada como con poción. Me parece muy raro, pero miren la capa, me parece espectacular. Imagínense con su loguito ahí del clan. Uf, buenísimo. Luego los cachitos que vemos por aquí. Esto es Cheating Shell de toda la vida. Más mapas de humanos. Esto es un asesino. No me gusta mucho por el tema de los hombros y las piernitas, pero bueno, de repente modifican eso. Pero las dagas sí están muy buenas. Ya, aquí tenemos un arquero que está corriendo con el combo minor. Y eso amarillito son las pociones. Ya me parece espectacular por el brillo y todo se ve muy genial. Pueden ver las escaleras, ya tiene textura. Ya no es una línea recta, sino ya puedes ver los escalones. Este es un Priest con la Mirage. Este es el Gel. Este es un arquero, el ataque de un arquero. No he averiguado mucho del Class Game. Lo voy a ver. ¿Quiénes serán? El asesino. Miren ese mapa. Qué bueno. Se ve genial. Esto creo que es una especie de mapa PvP. Las cadenas, o sea, mantiene ese estilo tipo medieval de fantasía. Pero hasta ahorita lo que no veo son alas y armas que brillan. Esos son los humanos. Esto para mí esto es un Crowwas. Un Crowwas de mago. Luego, ¿qué más podemos ver por aquí? No he puesto más gráficos o mejores gráficos por el tema de que se pone lento. Y ya esta es la segunda vez que estoy grabando. Pero bueno.
Ya, el salto sí me parece espectacular. Porque imagínate que estás en Colony Zone corriendo por ahí y puedes saltar los obstáculos, puedes saltar de la rampa para que no te agarren los enemigos, en fin, sería muy bueno. Ya, eso sí, a mí sinceramente me desagrada. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo, es el mismo ataque del Knight Online. No parece que no han cambiado pues algo de acá. Hubiera sido más chévere, movimientos más, no sé, más reales. Pero bueno, de repente mejoran, es en ese aspecto. Luego aquí tenemos la raza orca. Y listo, Rise Online. Me parece un juegazo. Solamente que deberían cambiar algunas cosas y correr ese riesgo de modificar otras. Sí, el Knight Online es bueno, es un juegazo, ha tenido éxito. Pero creo que deberían arriesgarse un poquito más. Pero bueno, vamos a ver otro videito que me parece espectacular. El tema de la creación de personajes. Vamos a adelantarlo porque aquí todavía no ocurre nada. Listo, esta parte es buena porque ya te sale un video de cómo es el movimiento del rogue. Y aquí ya viene lo bueno. ¿Cómo así? Puedes escoger el tipo de piel de tu personaje desde la cabeza hasta las manos. Antes creo que era un poquito la cara, pero y eso casi no se podía. También tienes tatuajes, el tipo de cabello, el color. Tienes también tatuajes que me parece excelente. Puedes poner por aquí y que se vean cuando usas tus armaduras. Igual, eso ya es una asesina de tipo orco, pero me parece espectacular porque ahorita en el Knight Online no hay una asesina orca. No sé por qué, pero vean las armaduras, vean las texturas, me parece espectacular. Lo que también me molesta un poquito es que no han puesto trabajo aquí. O sea, tú puedes ver al asesino tal cual, como ves en el Knight Online, que no se le mueven los pies, solamente se le mueven los pies según el ataque. Pero sería bueno que en el combo también se muevan los pies como si estuviera caminando. Ahí está como que paralizado y recién se pone a correr. Bueno, son detallitos que a mí me parecen curiosos. Luego tenemos el estilo de cabello, incluso labios, creo que he visto por ahí. Ya, aquí vemos, creo que este sí es el brillo del arma. Ahí, pueden ver, rojito, que es el fuego. También el color de los ojos también puedes cambiarlo. Y también el tipo de ojo, eso ya es otro nivel. Ya, y aquí viene lo bueno. Que puedes, mira, el cuerpo completo, brazos, manos, pecho. Y tú lo puedes mejorar. Por ejemplo, el base del cuerpo, el tono del cuerpo, la construcción del cuerpo, no sé, bodybuilder. Puedes hacerlo más grueso, más delgado, más estético, más enano, más alto. Me parece exageradamente genial. Incluso el busto y las nachas también puedes mejorarlo para aquellas personas que pues quieren personalizar de una manera muy detallada al personaje. ¿Ves? El busto, luego también creo que muestran las nachitas. Y esto es lo espectacular, porque cada personaje va a ser muy personalizable, perdón. Y ya, o sea, no vas a ver tal cual todos los personajes iguales. Por ejemplo, que si tienen la Crowas todos tal cual. Si no, ya puedes ver uno más chiquito, otro más grande, unos con más busto, otros menos busto, el tipo de ojos, el tipo de labios, el tipo de cejas. Eso sí va a ser muy, pero muy bueno que han agregado al juego. Me parece un golazo. Y luego ahí tenemos los personajes. La Priest, el Mago, el Warrior. Esto es un Crowas de toda la vida. Y listo. Wow, me parece genial. Pero creo que deberían arriesgar un poquito en cambiar algunas cosas para que no sea tal cual. Y bueno, este es el video del personaje. Y hay otros más videos que pueden verlo. El mapa de Orión. Creo que esto es el del lado orco y este es el lado humano. Luego tenemos arquero,
tenemos los Dungeon, tenemos Asesino, Mago, incluso había uno de Pries que había salido nuevo. Todo esto lo pueden revisar en la página de YouTube del mismo juego. Ahora lo que vamos a ver son las clases que estaban aquí. En Rogue tenemos algunos cambios, como por ejemplo este que causa veneno. No creo que en el Rogue haya uno, no sé, un ataque que baje de tipo veneno, pero bueno. Vamos a pasar luego a arquero. La habilidad nueva es que el arquero ahora va a atacar AOE. Por ejemplo, miren, lanzando una flecha fuerte al cielo, después de un tiempo la flecha que cae aturde a los enemigos en el área. Ataque AOE, perfecto. Él dispara muchas flechas al cielo, estas flechas caen en área, genial. Luego aquí ya tenemos lo mismo, ¿no? que el asesino. Aquí también hay algo que me preocupa en el Warrior, que vamos a tener Warrior atacante y Warrior defensivo. Y el pasión pues creo que ya se ha eliminado. Pero bueno, vamos a verlo. Mira, incluso aquí te dice la dificultad de 3. ¿Cuál será más complicado? Luego vamos a ver de nuevo el Rogue. Wow, la dificultad es inmensa. Y si pongo arquero, igual. Ataque, rango, control. Ataque, control, defensa. Entonces es bueno el asesino, ¿eh? Bueno, Warrior. Aquí vemos otros ataques diferentes. El primero es que ignora la defensa. El otro es que si atacas y te curas. El brocheta creo que es un tipo de stun. Y el instinto del señor de guerra es que aumenta 10% el ataque. Tipo un wolf chiquitito. Luego tenemos al guerrero defensivo. Defensa pasiva. Acá te curas. Esto que cambias la vida por maná. Y Descent. Luego tenemos a la Priest, que tenemos al buffer, que da buff, vida y defensa. Al de buffer, que reduce el daño de ataque y resucita. Y al curador, que te da vida y te puede restaurar, bueno, la vida. Uy, perdón. Y el CC. Y al mago, pero al mago vemos un cambio chiquitito, que es, esto es fuego, hielo, relámpago, pero también tenemos otra rama que es arcano. Eso me parece muy curioso. Seguramente puede ser para mago soporte, pero eso lo vamos a ver cuando salga el juego. Y bueno, eso es todo por ahora, compañeros. Es información pero muy superficial. Hasta ahorita el juego no se puede descargar. Y se puede acceder solamente a algunas opciones. Por ejemplo, vamos a entrar a requisitos, a preguntas frecuentes, perdón. Y tenemos esta acá. ¿Cuándo y cómo se informará a los solicitantes sobre las pruebas alfa? Básicamente aquí dice que se enviarán a los correos. El juego va a ser free to play, que me parece espectacular. Solamente habrán unos micropagos dentro, que es el tema de cash o cosas así. Pero también el juego se va a forzar en minimizar esa diferencia del pay to win, ¿no? O sea, si tú no pagas, igual vas a tener las mismas o casi las mismas posibilidades del que paga en el juego. El juego todavía no se sabe cuándo va a salir. Incluso los estudios grandes pueden tener que abandonar. Dice, más grandes pueden tener que abandonar la fecha y postergar más tarde. Las pruebas alfa se realizarán en 2 meses. De acuerdo con los comentarios, se realizarán la beta cerrada, beta y apertura oficial. En cualquier caso, nos gustaría compartir esa maravillosa experiencia de juego con usted en el 2020. Esperemos que salga este año. Ya estamos a mitad de año, así que más de la mitad de año. Esperamos que salga este juegazo para poder disfrutarlos. Y aquí hay algo muy curioso. No sabemos cómo va a afectar el Rise Online para el CO, porque si es de Turquía y la mayoría de gente que juega en el CO son turcos, entonces fácilmente se pueden pasar aquí, y las personas más obstinadas creo que se van a pasar por el tema de revivir las experiencias, porque aquí ya sería un mundo nuevo. Sí, tenemos conocimientos del Night Online, pero esto sería un mundo nuevo. Yo sinceramente me voy a pasar a este juego, pero también estoy a la expectativa de que vaya a pasar. Puede ser que muy genial, momos y platillos, todo espectacular, pero luego baje o no lo sé, y de repente la gente se regresa al online. Yo la estrategia que estoy utilizando ahora es esperar a que este juego aparezca o se estrene para ver cómo va, y por ello yo no estoy comprando ítems en el Night Online, no estoy haciendo muchas cosas en el CO para ver cómo va a afectar, porque imagínense, invierto en el Night Online y la gente luego se pasa a Rise Online y el precio o los ítems van al piso, entonces ya no puedo recuperar, en fin, ¿no? Así que
yo ahorita estoy a la expectativa. Luego, ¿el juego estará disponible en Steam o Epic Games Store? Dicen que no. Y luego va a dar más explicaciones. El juego va a estar en inglés y luego se va a poner en turco. Los requisitos todavía no los pueden dar porque todavía el juego no se ha terminado por completo. Yo me he descargado el Fortnite y pues no sé, hace mi computadora muy lenta y no puedo jugar. Y es el mismo motor gráfico o de videojuegos que va a utilizar Rise Online. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello por si de repente tenemos que comprar una nueva computadora. ¿Cómo lucharás con otras cosas? Cancelación, retraso, delay, lag, escameos, en fin. Y mencionan que siempre va a estar con el feedback de los jugadores para poder combatir a estas experiencias, ¿no? ¿Y qué es lo más ambicioso del juego? Dice, el tema más ambicioso es volver a las demandas de los jugadores. Es decir, siempre van a estar en contacto contigo para que tú puedas corregir algún bug o enviar algo, puedes reportar. Ellos quieren tu información para que tú puedas aportar al juego y ellos puedan modificarlo para que sea un mejor juego. Lo bueno es que se está estrenando ahora. Bueno, en algunos años se aperturará. Y lo mejor es que tenemos las redes sociales, tenemos la información. Y el juego puede ser muchísima publicidad. Y va a haber mucha gente a nivel global. Además, esperamos que no haya un baneo por el tema en el Perú, para que la gente pueda crearse y jugar el Rise Online. Me parece espectacular. Y bueno, luego puedes poner tu correo aquí si quieres más información, pero todo esto te va a llegar en turco, así que yo te recomiendo que utilices el traductor de Google. Y básicamente eso, compañeros. Voy a entrar al foro, voy a revisar, voy a traer nueva información, en fin. Aquí pueden ver la línea de tiempo que se encuentran en la premiere del alfa. Y el alfa, que es el agosto 23 del año pasado, todavía no han cerrado la beta cerrada, que van a llamar a la gente para que jueguen. Ahorita están en el alfa, que creo que es muchísimo antes de que... Bueno, aquí están todos los bugs, todos los fallos, y luego aquí corrigen. Y luego de esto ya puede salir el juego tal cual. Uy, me atoré un poquito. Así que creo que se encuentran aquí. Estén muy atentos para que se pueda registrar a la beta cerrada y puedan jugar y probar este juego, testearlo. Sería pero muy bueno para ver la red, si hay lag, en fin. Así que estén muy atentos a este juegazo. Otra cosa que he de rescatar es el tema de el pet, que es el pet de toda la vida que recoge las cajas, pero esto, que va a haber monturas, va a haber como tipo caballitos. Bueno, estos son monstruos. Dice, las monturas son imprescindibles para viajar más rápido. Gracias a las monturas puedes ahorrar tiempo y explorar el mundo de Road más rápido. Eso me parece un golazo por el tema de que, por ejemplo, las Prius no tienen Sprint, no tienen Swift, no tienen nada. Entonces, con estos monstruos puedes ir más rápido. Y esta es la historia, ¿no? Lo bueno que va a tener lore, y espero que tenga lore muy trabajado, más que el Night Online. Por ejemplo, historia. Dos lados de esta guerra interminable entre los reinos de Protean, que son los humanos, y Lunaskar, que son los orcos. Por un lado, los proteanos, que alguna vez fueron inmortales, tipo dioses, tipo divinidades. Y por otro lado eran los Lunaskar, que se rebelaron. Básicamente la gente pues que no soportaba los deseos y obligaciones de los humanos, ¿no? Me parece genial. Aparte por el motográfico, sería una buena opción para poder regresar al juego y vivir esa experiencia de cuando jugaste el Night Online, pero con una versión actualizada y moderna. Hay otros videos en la página de YouTube que te recomiendo que los veas. Pero bueno, vamos a revisarlo. Yo voy a estar muy atento a la información y te la voy a traer. Así que si quieres más información, solamente tienes que suscribirte aquí abajito. Si tienes más información, no sé, algo que esté pasando por alto, por favor déjalo aquí abajo. Y si te gustó el video, deja tu manita arriba, que me ayuda un montón. Así que nos vemos en otro video y adiós.